Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a desmitificar todo ese ruido, esa mezcla de entusiasmo brutal y caos mediático que rodea a las empresas cuando deciden salir a bolsa. Ya sabéis, siempre hay muchísima expectación cuando un gigante tecnológico o la empresa de moda anuncia su debut en el parqué, pero es absolutamente fundamental separar la realidad financiera de la simple especulación. Porque, a ver, surge una pregunta obligada. ¿Un debut muy esperado es garantía de éxito o una trampa de expectativas por las nubes? Es súper fácil dejarse llevar por el famoso FOMO, el miedo a quedarse fuera, y tener esa sensación de que otros se están haciendo ricos de la noche a la mañana. Pero os adelanto algo, la bolsa no funciona exactamente así. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. 1.670 millones de dólares. Se dice pronto. Esa es la cifra legendaria que recaudó Google en su debut el 19 de agosto de 2004. Este evento histórico no solo consolidó a la compañía, sino que de alguna manera plantó en nuestra cabeza el sueño definitivo del inversor, entrar muy pronto en una empresa gigante y ver cómo el dinero se multiplica. Y esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Veremos qué es exactamente una IPO, cómo funciona todo el proceso, las diferencias entre OPV y OPS, lo bueno y lo malo del debut, y cómo seguir la pista de todo esto utilizando el calendario de IPO. ¡Vamos a ello! Punto número 1. ¿Qué es una IPO? El gran salto al mercado. Para entender el significado y funcionamiento de una IPO en bolsa, pensad en ello como la gran transición. Una IPO, por sus siglas en inglés, o lo que aquí llamamos una oferta pública de venta, es literalmente ese momento en el que una empresa privada abre sus puertas para vender acciones al público general por primera vez. Esa barrera que separaba a los fundadores y grandes inversores del resto de los mortales desaparece, y cualquiera de nosotros puede comprar una participación. Y esta frase lo ilustra de maravilla. Imaginad un negocio familiar al que le va genial, y de repente abre sus puertas e invita a miles de socios nuevos a comprar un pedacito de la empresa para financiar su crecimiento. Así de sencillo y directo es el concepto. Buscas financiación externa a lo grande a cambio de ceder pequeñas porciones de la propiedad. Pasamos al punto 2. ¿Cómo funciona exactamente este proceso de pasar de privada a pública? Pues no es algo que se haga de un día para otro. Sigue una secuencia cronológica estricta. Primero, la empresa ficha un banco de inversión que le hace de día. Segundo, ese banco contacta con su red de grandes inversores para ver si hay interés, cuántas acciones sacar y, lo más importante, a qué precio. Y finalmente, después de lidiar con un montón de papeleo regulatorio, llega el famoso debut en el mercado, donde el precio ya queda suelto y a merced de lo que dicte la oferta y la demanda. Pero ojo, que esto no es gratis. Ni mucho menos. El banco de inversión se lleva una jugosa comisión que va del 2 al 8% de las ventas. Si volvemos a pensar en los más de 1.600 millones de Google, echad cuentas. Estamos hablando de honorarios para comprar unos cuantos yates. Organizar la salida a bolsa es, en sí mismo, un negocio increíblemente lucrativo para los bancos. Bueno, llegamos al punto 3. Y esta es una diferencia vital que muchísima gente pasa por alto. OPP frente a OPS. Prestad mucha atención a esto porque es súper importante. En una OPV pura, es decir, una oferta pública de venta, los dueños actuales, como los fundadores, venden las acciones que ya tienen. ¿Y a dónde va el dinero de los nuevos inversores? Pues directamente al bolsillo de los fundadores, no a la empresa. En cambio, en una oferta pública de suscripción, o OPS, se crean acciones totalmente nuevas. Ahí sí, el dinero entra directo a la caja de la compañía para financiar proyectos o pagar deudas. Es fundamental que sepáis si vuestro dinero está financiando el futuro de la empresa o si solo le está pagando el retiro al fundador. Ahora bien, en el mundo real de hoy en día, la mayoría de las veces vemos IPOs mixtas, es decir, hacen un poco de las dos cosas. Venden acciones antiguas y crean algunas nuevas. Pero claro, al crear acciones nuevas, se diluye el valor para los que ya eran accionistas. Por eso, leerse la letra pequeña del folleto informativo no es opcional, es una obligación si de verdad queréis saber qué estáis comprando y a dónde va el dinero. Sección 4. Hablemos de los pros y los contras, porque salir a bolsa tiene sus luces y sus sombras. Si ponemos las cosas en la balanza, por un lado tienes una inyección de capital masiva y una visibilidad de mercado brutal, es pura gasolina para expandirse. Pero la otra cara de la moneda es que pasas a tener un escrutinio público intenso, con reportes financieros constantes. Además, los fundadores pierden gran parte del control y siempre está ese riesgo de que los precios iniciales estén inflados artificialmente por todo el revuelo mediático. Y para que veáis que ese ruido mediático inicial no asegura nada, fijaos en este contraste. Por un lado, tenemos a Facebook. Su debut fue una montaña rusa de volatilidad, pero a largo plazo fue un éxito rotundo. Y por el otro, Uber. Todo el mundo la esperaba con muchísimas ganas, pero no logró cumplir con esas altísimas expectativas iniciales, y el precio de sus acciones cayó después del lanzamiento. Y esto nos lleva a un consejo clave.
Muchísimo cuidado con el efecto rebaño y el famoso FOMO. Si te pasas el día en redes sociales, parece que todos se están forrando con la acción de moda el primer día. Pero invertir basándose en la fanfarria de los medios en lugar de analizar el valor real de la empresa es una trampa. Comprar cuando algo está súper caro y todo el mundo habla de ello te deja con muy poco margen para ganar y un riesgo enorme de perder. Y por último, punto número 5. Herramientas y cómo usar un calendario de IPOs. A ver, si queréis evaluar una salida a bolsa de forma inteligente, hay 3 pasos que no os podéis saltar. 1. Estudiad a fondo a la empresa y su sector. 2. Leed el prospecto S1, que es donde desnudan sus riesgos y planes futuros. Y 3. Analizad críticamente si esa valoración inicial tiene pies y cabeza o si es pura emoción del mercado. Y para quitaros de en medio todo el ruido emocional y quedaros con los datos puros, el calendario de IPOs de investing.com es la herramienta perfecta. Os permite filtrar por país, ver los precios que se esperan y el volumen de la oferta. Fijaos, usando esto se pudo seguir el rastro a debuts como el de Sindal Limited, una minera que hace nada recaudó $213 millones en Nueva York a exactamente $12 la acción. Datos fríos, sin opiniones de por medio. Y hablando de futuro, ya asoman en el horizonte nombres súper esperados como SpaceX o los reyes de la inteligencia artificial Anthropic y OpenAI. Os aseguro que el ruido que van a hacer será ensordecedor. Pero da igual lo gigante que sea la empresa. Las reglas de hacer un buen análisis, leerse el prospecto y mirar el calendario aplican exactamente igual. Así que, para terminar este análisis, os dejo una pequeña reflexión. La próxima vez que veáis una salida a bolsa acaparando todos los titulares, preguntaos, ¿la decisión de invertir se basa en un análisis sólido y racional o nos estamos dejando arrastrar a ciegas por el entusiasmo del mercado? Saber la diferencia es lo que os va a salvar en el mundo financiero. Muchas gracias por acompañarnos hoy y hasta la próxima.